Ecoradio, Ecoradio, otra forma de hacer radio. Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra Ecocápsula. Bueno, y hoy nos vinimos al Consejo de Bogotá porque también tenemos que pensar en función de ciudad y conocer lo que están pensando nuestros honorables concejales de lo que puede suceder en nuestra localidad de Usaquén. Hoy me encuentro con el concejal Javier Baena. Javier, bienvenido a Usaquén de Corradio. Hombre, César, muchas gracias por la invitación nuevamente a Corradio. Hemos sido amigos un buen tiempo. Para mí es un gusto siempre esta invitación. Dígame Juan Baena, Juan Baena. porque es el nombre artístico. Juan, perfecto, Juan. Juan, arranquemos por medios de comunicación alternativos y comunitarios. ¿Cómo nos perciben ustedes desde el Consejo? Uy, a mí me parece un medio fundamental. Yo siempre quiero estar hablando con medios comunitarios, sobre todo, digamos, por cómo focalizan, digamos, su audiencia. Entonces, es una audiencia que se basa en, digamos, yo creo, ustedes sabrán más de eso que yo, pero creo yo, digamos, como en un canal o más bien, digamos, un modo de relacionamiento distinto con las personas que ustedes los escuchan, ¿no? Los otros medios pues son masivos y hay que ver qué cae. Pero ustedes en cambio generan una relación de confianza con esa comunidad que los comienza a conocer, comienza a confiar en ustedes, comienza a contarle los problemas y es mucho más cercana y más íntima, diría yo. Y en consecuencia, pues para mí es fundamental. Hay políticos que como estrategia de campaña van a los medios comunitarios, precisamente por esa intimidad que generan ustedes con esos oyentes. Entonces, pues para mí es, pues, además de una labor importantísima, logran en muchos casos mucha mayor independencia que los grandes medios, por ejemplo. Uno aquí puede hablar mucho más libremente y más tranquilamente. En los otros, pues no es que usted lo callen, es que sencillamente no lo invitan si no son de los intereses de ellos. Entonces, los medios comunitarios tienen, por supuesto, un papel muy importante en equilibrar, perdón, esa balanza y en informarle a esos nichos de personas por las cuales ustedes se interesan y terminan convirtiéndose en un miembro de la comunidad precisamente y no en un agente externo como son los grandes medios. Nosotros quedamos incluidos en este plan de desarrollo Ujú, y realmente es un logro del sector. Y ujú. efectivamente ha habido apoyos de parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de sus entidades, pero sienten unos que se pudo haber hecho un poquito más, se pudo Sí, haber hecho un poquito más. Yo creo que ahí de pronto es una tarea para el próximo ya gobierno, que no sí, nos vayan a abandonar. de Y esa es acuerdo. una petición que hago directamente hoy porque pues, es importante eso. Pero vamos a temas concretos. En esos días usted ha hecho varias denuncias en el Consejo sobre los temas de las obras que se pagan con los impuestos bogotanos vía valorización. ¿Qué nos puede contar de las obras de Usaquén específicamente? Porque ahí están colgadísimas. No, pues tenemos muchos ejemplos que nos asustan mucho. Mire, lo primero que hay que decir es que en general en la ciudad, César, el gerente o el director más bien de el IDU llegó con el cuento de que iba a cambiar la fecha de inicio de todos los contratos para diciembre del 2021, ¿cierto? Que porque faltaban estudios, que porque faltaban permisos, para que se unificaran y tener una marcha, digamos, igual todos, poder hacer un adecuado monitoreo. Y nos llegaron con ese cuento y ese cuento, digamos, se aprobó en el plan de desarrollo. Entonces cambiamos todas las fechas de valorización, algo que yo voté, digamos, negativamente, con lo que yo no estoy de acuerdo, y es que el tiempo de valorización de antes se perdió, se reconoció que se perdió y se volvió a iniciar desde diciembre del 2021. Y supuestamente, como se lo digo, era para qué? Para adelantar estudios previos y para adelantar permisos que, por ejemplo, hay que tener internos, que son de la propia administración. Le pongo un buen ejemplo. Acueducto, a cada obra de esas, pues les da permisos y tienen que hacer. O, por ejemplo, estudios de manejo del tráfico, los planes de manejo del tráfico. Entonces, esos son permisos de la propia administración para poder sacar la obra. La idea de correr eso, insisto, fue para tener eso listo, ¿sí? Hoy tenemos un retraso en todas las obras, en general en Bogotá. No hemos llegado ni a un 18% de avance.
Pero además, ¿Deberíamos ir en cuánto? 5 años después ya muchos deberían estar terminadas. Es que si no, mire eso, no vamos ni al 20%, ¿sí? No vamos ni al 20% de manera general. 5 años después. Si uno hace matemáticas, pues para completar entonces el 20%, pues necesitaría entonces ¿cuántos años? No, pues 20 años. Ahora, el tema de sobrecostos también se viene, ¿no? También las demandas. Entonces, como nos demoramos tanto en hacer obras en Bogotá, pues imagínense con 5 años, digamos, qué estudio aguanta, porque cuánto costaba el hierro hace 5 años y cuánto cuesta ahora, inclusive después de pandemia. O sea que se vienen también sobrecostos. Y en Usaquén, por ejemplo, le pusimos la lupa, el foco, digamos, nos concentramos en una en particular, que encontramos que va en un avance del 0,6% desde diciembre del 2021. ¿Qué es cuál? ¿Y cuál es esa? Esa es, digamos, la obra que se está haciendo a la altura de la 19 entre la carrera 127 y la 134. Entonces uno dice, ¿qué es un avance del 0,6%? Pues es que alguien vaya, mire cómo está y se devuelva. Porque ¿qué es el 0,6%? Absolutamente nada. ¿Para qué se hizo eso? Para no incumplir la obligación con el contrato de comenzarla. Pero lo cierto es que está en ceros. Y nos pusimos, César, como se lo dije, a ponerle el foco, a verla de cerca. ¿Por qué no ha comenzado? Y tanto el contratista, digamos, en las actas del contrato y el IDU firman que es por culpa del IDU. Pero además la interventoría también dice que es por culpa del IDU. Es decir, desde el 2021, cuando se pusieron con nosotros la obligación de arrancar las obras, pues ha sido culpa de esta administración que no adelante absolutamente nada en lo que tiene que ver con esa obra. Pero así es toda Bogotá, digamos, fue que le pusimos, digamos, el zoom, la lupa, aterrizamos sobre esa obra en particular, pero hablar en general, la valorización de nuestra ciudad después de 5 años vaya solamente en un 18%, menos en realidad un 18%, pues sencillamente es una vergüenza. ¿Por qué? Porque esa valorización, César, se la pudieron haber cobrado a usted, al vecino de Usaquén, pero en 5 años, ¿cuán alta es la probabilidad que usted ya no sea el dueño de ese inmueble? Pues gigantesca. ¿Y qué es valorización? Pues valorización es, ¿cierto? Digamos, un impuesto, una tasa que se cobra, que porque me va a valorizar el inmueble. Y si 5 años después no lo ha valorizado. Yo por eso creería que deberíamos cambiar el régimen de valorización, no solo en Bogotá, además en Colombia, que a uno le cobren la valorización cuando efectivamente se valoriza el bien. Se van a demorar 18 años, perdón. Listo. Al cabo de 18 años que me cobren la valorización. Porque lo que pasa hoy es que las obras demoran 5, 6, 7, 8, 9 años. Imagínense las de valorización que las recogió fue el gobierno de Peñalosa. Hoy no han avanzado absolutamente nada. ¿Cómo puedo yo decirle al señor que fue objeto del cobro que se le iba a valorizar objetivamente el bien? Y estimado concejal Juan, y entonces, no o sea, ¿cómo creer en una institución así? Porque ¿quién le crea al IDU entonces? Pues precisamente, ¿cómo creer? Entonces eso rompe una cosa que es muy importante, digamos, en los gobiernos y en las democracias, la confianza. Entonces no confío yo en las instituciones. Y con todo y eso, algo que me parece increíble en nosotros los bogotanos, porque somos de una generosidad increíble, el recaudo va por encima del 90%. Es decir, el recaudo va por encima del 90%, pero la ejecución de las obras va por debajo del 20%. Sí. Eso no tiene sentido. Ahora, Juan, aquí la pregunta, pues no es que vaya a preguntar mal por los políticos y esto, pero se viene un periodo de elecciones. Se llega el momento, ahora sí, de votar por personas que sean idóneas. Claro. Porque es que, pues, se puede subir un libretista de novelas de alcalde de Bogotá. ¿Y qué va a saber de contratación? De acuerdo. O sea, ahí, ¿cómo manejar eso? O sea, finalmente la democracia colombiana está demasiado equivocada, por decirlo así, porque necesitamos tener dirigentes que sepan. Yo creo que no es el tema de la democracia, yo creo que más bien es la educación de nuestra sociedad, de nuestras personas, ¿sí? La democracia está diseñada precisamente para que cualquier persona pueda llegar, digamos, a ostentar, a practicar, a ejercer un puesto. Pero digamos, que sepa. Pero la idea es que, pero entonces ahí dónde está la democracia, esa es la debilidad de la democracia. La debilidad de la democracia es que
manda el mayor número. Y si el mayor número está equivocado, Bueno, es difícil. Ese es un enredo tenaz. Sí, muy De complejo. verdad es un enredo tenaz, pero el mensaje que sí le podemos dar, César, a los bogotanos es que este es un momento crucial para que Bogotá tenga un buen gerente. Bogotá está destruida y es una ciudad de polisombra y parece además no una ciudad, sino un parqueadero de 9 millones de personas, de 8 millones de personas. Necesitamos personas que puedan gerenciar esta ciudad. Juan, con tu denuncia sobre estas obras y particularmente la de la 127 y entre la 127 y la 134, Ujú. ¿se logró algo? ¿Se tiene una respuesta al IDU sobre esa obra que van a empezar? ¿Qué pasa ahí? Quedó mucho el debate. La idea es que en la próxima nos contesten a ver cuál es el plan, qué es lo que tienen para hacer. Pero yo expuse allá que ahí, en ese debate, que el director del IDU nos tiene acostumbrados a decir que la culpa es de los contratistas y que la culpa es de Colombia Compra Eficiente. Porque dice que los pliegos tipo no le dejan pedir, por ejemplo, mayores indicadores financieros a las empresas que contratan en Bogotá. O, por ejemplo, no le dejan pedir experiencia específica en Bogotá, sino experiencia en obras. Yo lo que entré a probar es que esa, digamos, es una excusa que ya se le debe haber caído, digamos, ya va a acabarse esta administración y no avanzar. 4 años después esas excusas no sirven. Lo cierto es Lo que estamos que viendo. estamos atrasados en las obras y que Bogotá es de polisombras y además con todo el pesar, ¿sí? Si seguimos al paso que vamos, 4 años más vamos a tener todavía. Es decir, las obras de valorización se van a demorar en consecuencia 15 años, una locura. Uno no, ¿cómo usted planea una obra, César, a 15 años? Digamos, cuando la entrega ya está obsoleta. Sí, total. Un buen ejemplo es, digamos, aprovechando el deprimido de la 94, Por ejemplo. ¿no? Casi vive 4 mundiales. Sí. Y usted lo entrega, ya colapsa la ciudad, porque es que en 20 años, pues la demanda vehicular es otra, ya necesitamos tener otra obra, no sé. O sea, imagínense, el retraso de Bogotá en términos de soluciones viales, ¿cierto? Es mayor a 20 años, una locura. Y si vienen obras muy importantes, porque está la ampliación de la autopista norte, está en proceso la ampliación de la séptima, del corredor verde, la séptima, parece ser que no lo vamos a ver, mejor dicho, no se sabe qué va a pasar. Eso quiere decir que la situación frente al futuro en obras en Bogotá es muy compleja. Frenarlas sí, la frenan rapidísimo, ¿no? Frenarlas es muy fácil y cada 4 años en campaña los políticos las frenan, ¿sí? Eso es gravísimo además, porque es que las obras de Bogotá deben ser correspondidas o deben más bien responder, por supuesto, César, digamos, a necesidades que son técnicas, ¿sí? Urbanísticamente técnicas y en consecuencia, pues solicitadas, digamos, necesitadas para... Pero resulta que aquí politizamos absolutamente todo y pues eso atrasa a la ciudad. Y ojalá, no vamos a tocar el tema del metro porque nos daría eso para otro tema, pero quiero cambiar de tercio porque Tranquilo. la ciudad tiene muchas necesidades y hay una comunidad específicamente en la que nosotros desde Corradio estamos apoyando en nuestra localidad, que es la comunidad con discapacidad. Sí. Y ahí vivimos situaciones muy complejas. Uno, las mismas personas que sufren la discapacidad De acuerdo. y los cuidadores. Ay, ¿qué podemos decir? ¿Qué noticias buenas podemos dar si tenemos buenas noticias ahí? Pues noticia buena podría dar que se actualizó la política pública de discapacidad en el distrito. Ahora, noticia mala de eso es que nosotros pedimos participar, ser escuchados, ¿cierto? Ponerla, debatirla para amoldarla, digamos, y que corresponda verdaderamente a las necesidades de las personas con discapacidad y sus cuidadores. La verdad lo sacaron, digamos, ¿no? A las 12 de la noche entre oscuridades y entre velas, digamos, o sea, todo fue, y para contarles, César, no estaban en deuda casi un año en sacarla. Y producto, digamos, de esa demora, yo hice una cosa que se llama una comisión accidental, ¿cierto? Para solo hacerle seguimiento a la política pública de discapacidad. Una vez lo instalamos, a los 3 días la sacaron. Eso me parece raro porque en esa comisión lo que queríamos era precisamente que escucharan a las personas con discapacidad, a los líderes, a las lideresas y a los cuidadores y a las cuidadoras. Vieron que le íbamos a apretar y la sacaron sin darnos socialización. Pues eso por lo menos es falso, digamos, o es
reprochable desde el punto de vista de, venga, digamos, hagamos las cosas bien. Porque lo que ha pasado históricamente es que nosotros en Colombia sacamos políticas públicas sin tener en cuenta a las personas que son afectadas. Pero bueno, digamos, como usted me pide una buena noticia para el tema de discapacidad, por lo menos salió la política pública. Creemos que dentro de las fallas que tiene es que no aterriza metas concretas. Entonces es más bien, digamos, ¿no? Un poema. Suena muy lindo y pinta, digamos, un mundo en Bogotá de la discapacidad que dista mucho, digamos, de soluciones reales que nos tendríamos que haber puesto en metas. Y por eso queríamos socializarla. Uno no quiere, digamos, socialización y debate para echarlas para atrás, es para mejorarlas. Claro. Pero yo creo que el distrito se vio, bueno, preocupado por de pronto no haberla podido sacar y la quiso sacar así. Con las políticas, digamos, y el tema de discapacidad y de cuidadores hemos trabajado incansablemente. Lo que a mí me parece más bonito de todo lo que hemos trabajado es que, César, digamos, la gente no sabe esto porque pues, yo no lo utilizo, digamos, como bandera de campaña. Como una bandera de campaña, pero yo siempre he tenido personas con discapacidad en mi equipo que no se han contratado porque tienen una discapacidad. Se contratan es por las capacidades que tienen. Más bien. Y eso es equidad e igualdad. Pues, claro. Porque a la final, ¿por qué nos discriminamos por X o por Y? No, tenemos las posibilidades. Además es que no les damos sencillamente la oportunidad. No le damos la oportunidad por la discapacidad, pero resulta que tienen más capacidades que muchas de las personas. De acuerdo. Y pues eso no guarda, no tiene ningún sentido. Y además, digamos, los principios constitucionales inspiran, más bien, más que inspiran, yo digo que, digamos, obligan a que, y las leyes también, a que esas personas con discapacidad, digamos, pues tengan esas oportunidades. Y ve uno muchos ejemplos de personas que son especiales, para mí son muy especiales porque desarrollan unos talentos increíbles, ¿no? Sí. Y unas habilidades increíbles. Sí. De acuerdo. Entonces, pues lo más bonito, digamos, porque lo que quería contar no era que yo siempre tengo personas con discapacidad en mi equipo, sino que más estamos promoviendo sus liderazgos. Y por ahora tenemos precandidatos, porque me vuelvo a lanzar al Consejo de Bogotá, que vaya a irle una vez la cuña, pero me vuelvo a lanzar al Consejo de Bogotá. ¿Segundo periodo o tercero? Este segundo periodo, sería el segundo periodo. Esta es mi primera vez, quiero repetir para consolidar ese equipo, y estamos lanzando una persona con discapacidad y a 2 personas cuidadoras en distintas localidades. En Bosa, una localidad donde hay muchas personas con discapacidad. ¿Van para ediles? Van para ediles. Perfecto. La otra es en Ciudad Bolívar, una persona cuidadora también de personas con discapacidad. Y tenemos otra lideresa que ya sí tiene discapacidad, digamos, ella nació con una discapacidad, se llama Alejandra Salamanca, y la lanzamos como alternativa también en precisamente la localidad de Usaquén para representar a las personas con discapacidad. Es decir, la buena noticia no es que yo contrate personas con discapacidad, eso pues... No, la buena noticia ahí es que desde nuestro equipo y desde nuestro trabajo político estamos promoviendo liderazgos para que representen a personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras. Esa es una excelente noticia porque finalmente eso hace un país igualitario. No es hablar de ellos, ellas, nosotras, todo eso, sino que se vea reflejado en la realidad y que las mismas minorías no discriminen a los otros, porque ya se está hablando de las dictaduras de las minorías, pero ese será otro tema. Sí. Quiero cambiar el tercio porque pues, el tiempo se pasa volando en Usaquén y pues la oportunidad de hablar un poquito de todo. Hay un tema que usted lo ha trabajado muy duro y es la regulación del consumo de cannabis en nuestra ciudad. Efectivamente, uno puede mirar las cifras y la guerra contra el consumo, contra el microtráfico, eso está perdido. Sí. Hay que empezar. ¿Cuál es la visión, mi estimado? La visión es muy sencilla y parte, digamos, de la premisa que se acaba de enunciar. La guerra contra las drogas la perdimos porque en Colombia cada vez hay más consumidores, ¿cierto? Y se planta, digamos, más cultivos de sustancias psicoactivas, ¿no? El narcotráfico es un combustible, digamos, es una gasolina que además corrompe a la ciudadanía o más bien a la sociedad colombiana. Y nadie tiene mayor estatura moral, ¿cierto?, que Colombia en pedir que se reevalúe la guerra contra las drogas. A ver,
Estados Unidos, ¿ustedes quieren que sigamos haciendo guerra contra las drogas? Perfecto, manden el billete, porque es que los muertos los ponemos nosotros todos los días, y aún así seguimos sin tener presencia estatal en lo que algunos llaman la Colombia profunda, la Colombia lejana, la verdadera Colombia en realidad, ¿sí? Porque en Bogotá vivimos 8,5, pero es que somos 50 millones. De acuerdo. Entonces, en la ruralidad, en los departamentos, en donde no hay presencia del Estado, es donde las bandas criminales con el combustible del narcotráfico pues siguen haciendo de las suyas. Entonces, nadie tiene más estatura. Y que es mucho dinero, ¿no? Muchísimo. Mire, o sea, yo no tengo los datos, pero estaría bueno y aquellos que nos escuchan sería bacano que los investigaran. Pero he escuchado que Colombia mueve mucho más dinero, digamos, por narcotráfico y economía subterránea o irregular no, ilegal, que por el mismo petróleo. Entonces, eso hay que investigarlo, por eso digo, ese combustible no para y eso corrompe a la sociedad a todo nivel, políticos, arquitectos, abogados, contratistas, mata personas, bandas criminales, clan del Golfo, sicariato, digamos, es la madre realmente el narcotráfico, yo creo que de todos nuestros males, ¿no? Pues hasta el M19 tiene el cuento, no sé si lo ha oído, por supuesto, creo que sí, César, que los pisos en donde se quemaron expedientes, pues fueron sencillamente en donde habían problemas de narcotráfico del propio Pablo Escobar y donde tenían los procesos las personas del M19, los pisos entre los cuales no hubo incendio. O sea que la guerra nosotros interna la estamos sosteniendo y poniendo muertos por una guerra que es de los Estados Unidos. Yo le pongo un ejemplo, ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que el azúcar es mala. Ah, sí. Las gaseosas son pésimas. Sí. Ah, y esas sustancias sí son perfectamente legales, que nos las traigan, ¿verdad? De todas las latitudes y que genera muertes y que genera obesidad y que genera malos hábitos alimenticios, desnutrición inclusive. Esas drogas sí no tenemos ningún problema, pero las sustancias que se generan aquí, que generan unas rentas allá, que son ilegales y que nos matan también personas, esas sí nos tenemos que aguantar. Y ahí estaremos hablando de cannabis y de cocaína, ¿no? Porque hay que hablar de cocaína también abiertamente, ¿no? Estoy hablando de cannabis y de cocaína. Entonces, para no seguir, digamos, yéndonos por las ramas, ¿qué busco yo? Pues yo busco sencillamente reconocer el problema, reconocer que hemos fracasado. El nuevo liberalismo también tiene la estatura moral para proponerlo, porque a nosotros, nuestro mayor líder, Luis Carlos Galán, lo mató el narcotráfico. O sea que tenemos esa estatura moral también para proponer ideas distintas. Y lo que yo busco, para nada, además para los oyentes, para los que nos ven, es promover que estemos fumando marihuana aquí. ¿Sí? Yo no voy a promover consumidores de sustancias psicoactivas, para nada. Yo lo que busco es que esto sea legal, regulado. Como el alcohol. El alcohol, fíjese usted que... Y el cigarrillo, que se hizo la guerra y lo sacaron de la Fórmula 1 y de todos los espacios. A punta de regulación. A punta de regulación. Y hemos caído, han descendido los niveles de consumo de cigarrillo en el mundo a punta de regulación. No de volver ilegal y de prohibir el consumo de tabaco. Es de darle información a la gente. Mire, un cigarrillo le puede producir, ¿no?, osteoporosis, cáncer, una cosa, le meten, por ejemplo, lo vuelven bien caro. ¿Para qué? Para que usted, de una vez, en cada compra de cada paquete de cigarrillos, eso es en Europa, por ejemplo, que es carísimo los paquetes de cigarrillos, porque usted ya de una vez va pagando el tratamiento para su casa. Sí, esa punta es... Y el alcohol en Colombia, el impuesto al alcohol que subsidia la salud, pues, ¿no? La salud y la educación, ni más ni menos. Entonces, exacto, digamos, yo no voy a promover que niños, que chicos, que chicas estén consumiendo enfrente del colegio. No, eso nadie lo quiere. Eso nadie lo quiere. Lo que pasa es que estamos poniendo los muertos, no estamos mejorando y la guerra no la estamos ganando. Busquemos un approach diferente en el que inclusive nos puedan generar rentas. No rentas solamente del sector privado, sino rentas inclusive estatales. Ahí hay un negocio grande. Pero además, otros países están avanzando en la legalización. Entonces nosotros nos vamos a quedar con la estigmatización, con los muertos, con que somos los que la sembramos, ¿cierto? Con lo que todo el que viaja y con el aeropuerto colombiano sufre, pero ellos con la plata, no, hombre, o sea, seamos inteligentes. Si ellos la están regulando,
Si ellos la están legalizando, pues nosotros aquí hagamos platica con eso. Juan, ¿cómo es el camino ahí? Porque eso obviamente tiene que ser vía ley de la República, ¿no? ¿Qué Sí. está pasando en el Congreso sobre este tema? Y alargo hoy la conversación porque este tema me parece importantísimo porque somos conscientes de que lamentablemente este es un gran problema en nuestro país. Mire, varias cosas tengo que contestarle. Lo primero es que en este momento va a ser a través de un acto legislativo para reformar la Constitución, pero sigue la regulación. O sea, sin regulación sí que vuelvo, insisto, es que yo no quiero, digamos, aquí libertinaje, por decirlo de alguna manera, en el que todos fumamos marihuana, no. La marihuana no es una sustancia psicoactiva que puede generar riesgos en su salud y que puede generar consumos problemáticos y que en consecuencia yo no recomiendo que se consuma. Igual que el alcohol. Igual que el alcohol. Igual que el alcohol, pero el alcohol es que es una sustancia psicoactiva, pues, digamos, culturalmente aceptada. Entonces, por eso no nos genera todo este ruido. Pero listo. De hecho, hay estadísticas de la medicina legal que dan cuenta de que la principal sustancia psicoactiva que genera muertes con consumo asociado a alguna sustancia es precisamente el alcohol. Dobla la del cannabis, pero por mucho. Pero bueno, es muy berraco cuando 60 años nos han metido en el chip y en la cabeza, ¿no? Que el marihuanero es ya, por el hecho de consumir marihuana, un delincuente. Entonces, ¿qué sigue? La regulación. Que siga el acto y la regulación. Y nosotros hemos trabajado en Bogotá precisamente para que haya un enfoque de regulación, de aprovechamiento económico, de desestigmatización de consumidores y cultivadores, y que haya además un acercamiento de reducción de riesgos y de daños. Es decir, que aquel que es consumidor, ¿sí?, sea tratado como un problema de salud pública, no como un delincuente como se trata hoy. ¿Sí? Y que además si tiene un consumo problemático, pues sea atendido. Nos saldría mucho más barato que la guerra contra las drogas que estamos abordando. Total. Estimado Juan, concejal de Bogotá, que va a repetir, Edilato, lo rebajé, discúlpeme, no, va a repetir su curul en el consejo porque seguramente sus seguidores lo van a acompañar porque ha hecho un trabajo. Balance brevemente su gestión en esos 3 años, su mayor logro. Mi mayor logro yo creo que es el acuerdo 831 y haberle quitado el pico y placa a los carros híbridos eléctricos en Bogotá. Que eso es importantísimo, más el trabajo que ustedes hacen que muchas veces no se ve, ¿no? El trabajo detrás, yo le cuento, nosotros tenemos un promedio de 750 a 800 peticiones de gestiones y tengo un promedio o digamos un índice, digamos, de favorabilidad o de éxito por encima también al 80%. O sea que trabajo muy, 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 muy duro, pero eso son gestiones. Yo creo que los nuevos políticos debemos hacer mucha gestión, tener liderazgos mucho más horizontales, mucho más cercanos al ciudadano y trabajamos desde ahí. Entonces, pues, digamos, mi mayor logro, digamos, desde el punto de vista mediático y de lo que dejamos a Bogotá, pero tengo muchas cosas, o sea, le dejé a Bogotá el Laboratorio de Innovación Pública. Hicimos que Bogotá en el plan de desarrollo se comprometiera con el centro, digamos, distrital de ciencia, innovación y tecnología para nuestra ciudad. Se incluyó en el POT. Hemos hecho muchos trabajos de control político, debates de control político. Fuimos rankeados en la última, pues precisamente ranking de consejo, como vamos, como los segundos mejores concejales en materia de control político de Bogotá. Entonces, pues, seguir trabajando, pues, porque sencillamente es lo que nos gusta hacer. Juan, si una persona se quiere comunicar contigo, ¿a dónde se puede comunicar contigo? Juan Baena M en todas mis redes sociales. Juan Baena, concejal, rectifico, no edil, concejal. Así, concejal de Bogotá, pero en las redes sociales algo Juan Baena M. Juan Baena M me buscan por Twitter, por Facebook, pues Juan Baena, por Instagram, por todos lados. Y además hacemos un esfuerzo muy grande porque de verdad, digamos, nos escriben bastante por ahí y manejar TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, en fin, todo este montón de redes pues implica un trabajo del berraco, pero hacemos el trabajo de contestar, que contesto yo, para que si necesitan, si tienen denuncias, si tienen
necesidades, si necesitan gestión de mi parte, por favor contáctenme y bueno, les responderemos. Juan, nuevamente mil gracias por haber estado en Ecoradio en nuestro programa de Usaquén, el programa de la localidad de Usaquén. Muchas gracias. No, hombre, César, muchas gracias. Espero volver pronto. Esta la siento como mi casa. Así que, bueno, ya desde ya ansioso en ver cuándo volvemos. Y esta que estamos haciendo esta grabación desde oficinas del Consejo, por supuesto, también es la suya. Lo que necesite César y lo que necesite Ecoradio, aquí estamos para hacer. Juan, muchas gracias. Y esta es la manera como los medios de comunicación alternativos y comunitarios vamos mostrando y contando cómo se acerca uno a un concejal, que es muy fácil. Realmente a veces uno los ve en las sesiones, y uy, llegarles es complicado. No, realmente, en general, debo decir que la experiencia es muy positiva con todos y con Juan particularmente, que hasta en la calle nos hemos encontrado y muy amablemente nos atiende. Juan, nuevamente, mil gracias. Hombre, muchas gracias. Esta fue una nota para Usaquén de César Augusto Cataño. No olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio.